Desde hace ya 3 años, América Latina está viviendo por un proceso peculiar que luego de un breve periodo de gobiernos predominantemente derechistas, vuelve a apostar una vez más por los partidos de izquierda populista o socialistas. Muy buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos sean a su programa T29 Entrevistas. El día de hoy hablaremos de un caso en particular que guarda ciertas similitudes con nuestro país, Bolivia, en algo que ocurrió hace ya algunos años, en 2005 para ser más exactos, cuando Evo Morales y el movimiento del socialismo ganaron las elecciones y tuvieron su primer gestión de gobierno. Nos estamos refiriendo a México, que actualmente está a mitad de sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, y que cuenta al día de hoy con una gran aprobación popular. Sin embargo, no todo es color de rosa en el país del norte, ya que hay una serie de problemas y líos que están en la agenda pública y que son bastante amplios. Uno de ellos está directamente relacionado con la migración de indocumentados, no solamente desde México, sino de países desde el sur de este país, hacia los Estados Unidos. Y otro muy preocupante es el narcotráfico, lío que desde hace ya tiempo se salió del control de las autoridades. ¿Qué diferencias y similitudes hay en el ascenso de López Obrador con relación al de Evo Morales? ¿Qué incidencia tiene México en la política boliviana o en el plano continental? Profundicemos en estos temas y en materia, dándole la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el periodista y economista desde México, Fidel Carlos Flores. Muy buenas noches, Fidel, y bienvenido sea. Buenas noches, Juan Pablo, y a través de su medio, un cordial y afectuoso saludo a todo el auditorio de Santa Cruz de la Sierra y Bolivia y del público que lo ve. Bueno, Fidel, es necesario, antes de entrar a profundizar en la cuestión de López Obrador y su gobierno, entender un poco no solamente la idiosincrasia, sino también a México. Así que considero que podría ser interesante hacer primero un pantallazo para entender a México. Si podemos empezar con esto. Claro que sí, es un breve contexto, quizás nos ayudaría a ubicarnos, ¿no? Bueno, en términos generales te puedo indicar de que México es un país que tiene 135 millones de habitantes aquí en el país y 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Eso te da una idea del tamaño, son 175 millones en total, en una capital de 25 millones de habitantes, en una extensión territorial de 2 millones de kilómetros cuadrados y una frontera muy intensa con Estados Unidos que ha marcado su relación comercial durante pues toda su vida, no solamente su relación comercial, sino aparte conflictos bélicos, invasiones y en fin, una serie de elementos que pues de alguna manera marcaron al país. Y esta frontera norte es importante porque para poder entender o que tengan una idea, la frontera de punta a punta tiene de longitud o de largo 3.200 kilómetros, algo más o menos como ir de Lima hasta Buenos Aires en línea recta. Esa es la frontera. Entonces, eso te explica además ciertos muros en ciertas partes, el desierto, el Río Grande, la relación y el conflicto y la peligrosidad de los cárteles, cómo meten droga por túneles, por distintas rutas que son altamente peligrosas. Y bueno, eso nos da una relación también para entender posteriormente lo que es el narcotráfico y la migración. Entonces, México tiene 32 estados, el equivalente a 32 departamentos, como sería en Bolivia, ¿no? Entonces, en esta extensión territorial, el sur, que es la frontera con Guatemala, Belice y todo lo que es Centroamérica, siempre ha sido muy rezagada económicamente, y hacia el norte tenemos los estados con más pujanza económica, Monterrey, Guadalajara, algo así como Santa Cruz en Bolivia, lo que significa Santa Cruz para Bolivia, algo así. Esas dinámicas industriales están en Monterrey, Nuevo León. Entonces, ese vendría a ser, digamos, un pantallazo, como dices, de lo que es el México en el 2021. Entonces, también a modo de sintetizar este pantallazo, podríamos deducir que la relación con Estados Unidos marca mucho la agenda de problemáticas, así como
la incidencia o la relevancia de México en el plano internacional? Claro, por supuesto, es vital y fundamental entender eso. Por eso cuando algunas veces escucho yo, por ejemplo, que México se va a convertir en un país comunista o extremo, eso nunca va a ocurrir por una sencilla razón. Pertenece a un tratado de libre comercio con Canadá, Estados Unidos y México. Hacen una relación comercial muy intensa que prácticamente determina las dinámicas económicas del país. Y si a eso le sumas que México tiene en territorio norteamericano 40 millones de personas que envían remesas todos los años y que representa el segundo ingreso importante de México después del petróleo. Entonces obviamente es una relación muy intensa, ¿no? Aparte hay tratados de acuerdos internacionales que entraron o hicieron México y Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. No te olvides que México ingresó a la Segunda Guerra Mundial y bueno, firmaron tratados que obviamente marcan su destino, es literal eso. Entonces, de esa manera hay una relación, pues, de alguna manera forzosa, para bien o para mal, ¿no? Es a la vez dos cosas, porque estar con un país de esa magnitud en el norte, pues implica también de alguna manera conflictos migratorios, pero también implica ciertas ventajas. Ventajas desde el punto de vista no solamente económico, sino que ese derecho de admisión, ¿no? Si tú te das cuenta, el presidente Biden, por ejemplo, siempre de los primeros países que invita a Estados Unidos, o viene él, es a México. Entonces, la última vez fue el presidente Biden, López Obrador en una visita de Estado. Entonces, y ahora más todavía con esta reconfiguración geopolítica mundial, advirtió López Obrador de que si no se ponen las pilas Canadá, Estados Unidos y México, no va a pasar mucho tiempo de que China tome, de alguna manera, ingrese con mucho más fuerza, y esto afectaría económicamente pues a esta región considerada un puntal importante para la economía de los tres países. Ahora entrando un poco más en contexto, habiendo ya entendido todos estos antecedentes elementales para comprender a México, ¿qué factores incidieron en el ascenso al poder de Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, tomando en cuenta que ya en anteriores oportunidades él candidateó a la presidencia sin lograr alcanzarla? Así es, compitió en dos ocasiones. López Obrador fue, bueno, es un luchador social que empezó a forjar su carrera desde los fines de los 80, cuando el Partido Revolucionario Institucional, que era el hegemónico, el único en realidad, empieza a declinar por una serie de conflictos internos, y aparte porque había llevado el autoritarismo a límites intolerables. No te olvides de que también surge un ejército zapatista de liberación nacional, guerrillero literal, en el sur del país. La pobreza era muy alta y con precisión te podría responder a lo que me preguntas, de que estos factores son la desigualdad, por ejemplo. En un país de esa cantidad de habitantes había una desigualdad porque la pobreza extrema llegaba al 55%. Pero a la vez, desigualdad, digo, así como llegaba esa pobreza al 55%, tenías aquí en México personajes multimillonarios a nivel mundial, ¿no? Te estoy hablando de Carlos Slim, de María Asunción Aramburu Zavala, por ejemplo, Bayeres, los Hernández. Entonces, gente con bastantes recursos económicos, ¿no? En algún momento llegó a tener, por ejemplo, Slim, 70,000 millones de dólares. Entonces, muy cerca de Bill Gates. Entonces, la cantidad de millonarios era pues muy alta, obviamente en relación a la cantidad de pobres, en una desigualdad tremenda, ¿no? Esto llegó a esos extremos, obviamente, por la corrupción, ¿no? Había una relación entre el poder económico y el poder político muy cercana, de cubrirse y defender intereses mutuos. Entonces se olvidaron un poco de los sectores populares y esto les cobró la factura años después, ¿no? Entonces también hubo un despilfarro del gobierno, de los anteriores gobiernos. Hubo una mala administración gubernamental. Por ejemplo, el último de Enrique Peña Nieto fue totalmente desastroso. Y bueno, y algo importante también de destacar es de que en esta relación entre el poder político y el poder económico, por ejemplo, los grandes consorcios mexicanos, o las grandes empresas, no pagaban impuestos.
hacían transacciones de compra-venta y entre ellos de alguna manera se cubrían y no pagaban impuestos, pero los o las clases populares, el trabajador simple o el ciudadano común, sí pagaba impuestos y bueno, esto en algún punto llegó a tener mucha importancia porque se llegó a evidenciar, ¿no? Bueno, eso vendría a ser, digamos, algunos de los factores que posibilitaron a que López Obrador pudiera ascender al poder. Aparte, creo que hay que considerar un tema más. En los anteriores elecciones que hubo, los dos anteriores donde López Obrador pierde, por cierto, pierde el primero pierde con el 0.5% de votos, o sea, literalmente nada, y el anterior, el con Peña Nieto, pierde con un poco más de margen, pero se consideró sobre todo que en el primero había habido fraude. Sin embargo, pues pasó las cosas, el presidente Calderón llegó y bueno, hizo lo que hizo y los resultados están ahí. Pero lo que voy es que en todo ese proceso hubo una presencia muy importante de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Lo que le llaman aquí el cerco mediático, era muy evidente, la televisión, los grandes medios, entonces estaban sesgados de alguna manera. Y cuando en 2018 llega López Obrador, no existía, o sea, los medios alternativos o virtuales, las redes sociales empiezan a tomar un protagonismo importante. La comunicación se intensifica y en eso hace un nicho importante de comunicación. López Obrador entiende perfectamente el lenguaje, sobre todo de la juventud, aprovecha esos canales y a través de eso pues también es una ventaja para que ya en la elección presidencial él literalmente arrase con los otros dos partidos y gane no solamente la Cámara Legislativa, sino que gane además estados y pues tenga la mayoría absoluta para poder modificar algunos cambios constitucionales. Acerca de esto último que menciona justamente de la campaña para las elecciones presidenciales, uno de los factores de los que se habló mucho y que incluso tuvo repercusión a nivel internacional fue la llamada guerra mediática que sostenía él con los grandes medios de comunicación mexicanos. Entre ellos señalaban, por ejemplo, a Televisa, a los que acusaban de ser funcionales al PRI y PAN, alianza opositora a López Obrador. Y entremos ya en contexto de actualmente cómo se está desarrollando el conflicto con los medios o por qué algunos periodistas acusan a López Obrador de atentar contra la libertad de expresión. Simple, porque les afectó en sus ingresos económicos, cuantiosos y exorbitantes, diría yo, ¿no? Por publicidad y promoción gubernamental, por ejemplo, el gobierno de Peña Nieto llegó a gastar en 5 años $2,000 millones. O sea, imagínate la cantidad, ¿no? No solamente en publicidad, sino en promoción gubernamental. Entonces, esto automáticamente suavizaba todo tipo de críticas que se podía hacer a su gestión o no lo hacía tan visible, ¿no? Entonces, esto obviamente de la noche a la mañana les cambió la jugada y implementó en todo caso la austeridad republicana. Esto que yo estoy platicando, que es en 2018 a 2019, es antes de la pandemia. La política de austeridad republicana no solamente significaba que el presidente se bajaba a mitad su salario, lo que gana como presidente, sino que por una ley todos los funcionarios públicos tenían que bajarse la mitad y todo eso, esos ahorros tendrían que ir a beneficios sociales. Entonces, esto lo hace de una manera draconiana, muy, muy fuerte, muy taxativa, y aparte él maneja la idea, porque está en sus libros que él publicó antes de llegar a la presidencia, ¿no? Él mencionaba, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, bajo esa lógica, empieza a aplicar esas políticas de no darles un peso a los medios tradicionales, y bueno, eso les afecta, literal. Entonces, pues se gana de ahí enemigos muy fuertes que hacen uso de su libertad de expresión, pero que hay un ataque constante, mediático y muy insistente. ¿Cómo contrarresta López Obrador esto? Con algo interesante que creo que va a quedar registrado como algo muy original en todo el mundo. López Obrador, cuando era jefe de gobierno, hacía conferencias mañaneras, o sea, para que decía que los periodistas llegaran y entraran a la casa de gobierno y que le preguntaran lo que sea.
Y bueno, esto lo lleva todavía a un nivel más alto cuando llega a la presidencia. Lo que hace es instaurar las conferencias mañaneras, donde todos los días, literal, de 7 a 9, se presenta el presidente para responder a preguntas de los periodistas acreditados, los que quieran venir del exterior o de la provincia. Y bueno, y no solamente eso, cuando hay temas particulares, trae aparte del gabinete. Por ejemplo, ayer fue la exposición del sector salud, luego del sector petrolero. O sea, literalmente transparenta o intenta transparentar al máximo todas las secciones de gobierno, y la comunicación a través de las redes y los canales públicos pues llega de una forma masiva, ¿no? Entonces, si tú estás viendo en televisión o en redes sociales, por ejemplo, lo que la conferencia del presidente, pues ya ningún otro articulista o opinador o comentarista, ya lo que diga es irrelevante, pues si lo está diciendo, digamos, los datos de salud o del ataque de la variable Omicron, por ejemplo, o cuál es la cantidad de vacunas que están ingresando el día de ayer y cómo está la estrategia. Entonces, pues obviamente ahí les gana, ¿no? Les gana en cuanto a esa transparencia, esa característica de comunicación. Entonces creo que eso es importante. Les afectó definitivamente esta relación con los medios tradicionales, no les da publicidad, solamente la publicidad lo hace cuando es muy necesaria, pero en términos generales pues bajó estas dádivas, las exclusividades también quedaron afuera, y bueno, los egresos pues se vieron afectados, esta relación de ingresos-egresos de los medios, y bueno, pues seguramente por eso también mucha gente de los medios, periodistas antiguos, protestan, ¿no? Por cierto, hay una frase que se utiliza mucho aquí para decir, se les daba mordidas, o les dicen medios chayoteros o periodistas chayoteros. Es una forma de decir, ¿cómo sería el equivalente en Bolivia? Coima sería, más o menos es el equivalente, ¿no? O sea, funcionaban con ciertas dádivas, con ciertas coimas, con cierta publicidad a los medios para que suavizaran ciertas críticas. Así funcionaban los anteriores sexenios. Esta autoridad que usted menciona, así como esta apertura hacia los medios independientes o medios en general, ¿son suficientes para entender la elevada popularidad y aprobación del mandatario mexicano, o hay otros logros y aciertos destacables que le permiten a la mitad del sexenio tener una aprobación popular inmensa? Bueno, sí, definitivamente se nota esta austeridad, porque literalmente es una austeridad que lo lleva a extremo, y lo canaliza eso hacia, o sea, da, por ejemplo, cierto tipo de ayudas a las madres solteras, a los estudiantes, genera ciertas plataformas de ayuda, ¿no? Por eso le llaman muchas veces populista, es otro término que también se lo endilgan mucho, pero obviamente eso se ve en las acciones. Parte del principio es el que gobierna tiene que demostrar con el ejemplo. Entonces, literalmente, desde que entró el 18, por ejemplo, las conferencias mañaneras o lo que el presidente trabaja, los sábados y domingos se va a provincia a supervisar las obras, se nota y se transmite. O sea, te das cuenta que hay una capacidad de liderazgo para el trabajo y para la supervisión de los trabajos. Pero aparte, otros logros que también logran esta popularidad, por ejemplo, del presidente, considero que fue esta recaudación de impuestos, porque en plena pandemia, en plena crisis, México debe ser de los únicos países que no logró que los impuestos bajaran. ¿Y a qué se debió eso? Simplemente a que les empezó a cobrar a los consorcios o los multinacionales o a las empresas de multimillonarios. Literal, lo que antes no pagaban de impuestos se los empezó a cobrar. El último, por ejemplo, antes de ayer que desayunó con Carlos Slim, le pagó 28,000 millones de pesos. Está en los medios, está eso registrado. Y aparte de eso también, por ejemplo, logró cumplió, digamos, lo que había prometido en campaña, de que no iba a subir la gasolina, por ejemplo, que no iba a subir, no iba a haber inflación, no iba a subir el precio del dólar, por ejemplo, sigue estando a 20 pesos mexicanos por $1, y fundamentalmente enfiló hacia
algunos proyectos grandes, mega obras, como hacer o construir un aeropuerto internacional que se llama Felipe Ángeles. En este momento se está construyendo ese aeropuerto y la idea es que para el próximo año se pueda inaugurar. Entonces, esa es una mega obra, ¿no? Un aeropuerto internacional, no cualquiera lo hace en 3 años. Entonces, no solamente eso, también el Tren Maya, que son 1.500 kilómetros de vía, que pasará por 5 estados en el sur. Esto para la cuestión turística, por ejemplo, toda la parte de los mayas, Cancún, Tabasco, Yucatán, hay pirámides, es fascinante entrar a esa cultura y lo va a unir a través de un tren que se llama el Tren Maya, también está en plena construcción. También otro de los puntos que logró, digamos, y que le causó aún más popularidad fue que la habilitación de refinerías y compró una refinería en Estados Unidos que se llama Deer Park, en Texas. Entonces, aparte, está construyendo una refinería que se llama Dos Bocas y también haciendo cierta inversión en el lago de Texcoco. Entonces, en total está generando, buscando que México en los próximos 2 años a 3, hasta que él salga de la presidencia, logre ser autosuficiente en el tema de las gasolinas y el diésel. Porque en este momento México, esto es lo curioso, mira, cómo manejaban. Lo curioso es que México le vendía petróleo a Estados Unidos y le sigue vendiendo. Estados Unidos lo procesa, hay refinación, y se lo vuelve a vender a México como gasolina y como diésel. Entonces lo que está haciendo el presidente es tratar de rescatar el sector estratégico para la autosuficiencia, de que tenga control sobre este vital energético y bueno, en función de esto pues pueda México tener otro punto más para poder destacar a nivel mundial. Estos en conjunto, estas variables ayudaron obviamente a la popularidad del presidente, ¿no? Está haciendo algunos cambios en la Constitución, sobre todo introduciendo el referéndum, por ejemplo, la revocación de mandato. Esto para dejar ciertos candados y que los próximos presidentes que vengan también pasen por el mismo proceso, porque si alguno no funciona bien, entonces la población o la ciudadanía tenga la capacidad de quitarlo a mitad del sexenio. Justamente sobre eso, como en un gobierno no todo es color de rosa o no todos son luces, es necesario hacer un contraste y también entender qué errores o desaciertos ha cometido el gobierno de López Obrador en esta mitad del sexenio. Claro que sí, yo creo que dos, al menos lo que me llama la atención son dos. Creo que la seguridad pública, por ejemplo, todavía no ha dado los resultados suficientes y el sector salud en ciertas áreas, ¿no? En algunos estados el crimen organizado logró penetrar literalmente a las autoridades regionales y además controlar a pueblos en las zonas, ¿no? Te estoy hablando sobre todo del norte, donde actúan los cárteles del narcotráfico y pues esta relación con Estados Unidos perversa porque les venden droga y los norteamericanos les venden armas, entonces los cárteles se nutren de armas y bueno, la violencia se dispara y los pueblos quedan a total merced de la delincuencia o del crimen organizado, ¿no? Entonces no se ha reflejado todavía esto de una manera visible. Él intentó o está intentando ir a la raíz en su discurso, dice voy a la raíz del problema, y esto lo que pasa es que hay que darle trabajo a los jóvenes de esas zonas. Entonces generan programas como Aprendiz, se llama, donde les pagan para que puedan incorporarse a una empresa como aprendices, puedan aprender un oficio y con ese recurso económico que se les da puedan ir librándola al menos un tiempo en lo que consiguen un trabajo más formal. Entonces eso todavía no está funcionando del todo, ¿no? Y pues los cárteles siguen teniendo presencia importante. Aparte, pues tienes que considerar que estos días no se dan de la noche a la mañana, sino que tardan, los procesos son más largos, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo. Y en el sector salud, a pesar que el manejo de la pandemia y la aplicación del programa Centinela, aunque polémico, consiguió algunos resultados, ha tenido también inconvenientes, sobre todo con el desabasto de medicamentos a los niños con cáncer. También habían convenios o acuerdos, hechos de corrupción que anteriormente parece que generaban gobiernos, esto salía a la luz pública, pero en este recambio y en este conseguir los medicamentos pasó un tiempo
que pues afectó a los niños que padecían cáncer, y esto obviamente digamos que le criticaron por esta acción, ¿no? A propósito del sector salud, este programa Centinela, hasta el día de ayer sí, que estuvo el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, reportó que hasta este momento tenemos 200 millones de dosis que fueron aplicadas en todo el territorio mexicano, y que el 90% tiene el esquema completo en el país, y la cobertura actual es del 89%. Entonces, pues este programa que ha ido funcionando, no ha sido, digamos, todavía tiene algunos problemas que solucionar. Entonces, de ahí que yo te señalo, o al menos remarco, que el sector de la seguridad pública y la cuestión de la salud todavía son sectores que hay que trabajar para poder elevar, digamos, en beneficio de la sociedad. Justamente entre todas estas problemáticas, y que incluso usted menciona que algunas de ellas están directamente ligadas con el narcotráfico, ¿qué tratamiento se les está dando tanto a esta primera como a la migración ilegal, que como al principio mencionaba, prácticamente la cuarta parte de la población mexicana se encuentra en los Estados Unidos? Así es. Mira, lo que están haciendo ellos, por ejemplo, para el presidente, bueno, esto el presidente lo planteó en su proyecto de nación, que fue inclusive cuando estuvo de candidato, no solamente en la última elección, sino en las otras. Recuerdo algo que se llama Sembrando Vida, y esto lo llevó a la práctica en los sectores más vulnerables, en los sectores, en las zonas más pobres. Lo que hizo fue crear un programa para poder dar 5,000 pesos, que son como $250, a los campesinos o gente de la zona, para que pudiera sembrar árboles, y bueno, y cuidar los árboles, que dieran todo su potencial. A ese programa se le llamó Sembrando Vida. Algo así como políticas importantes para que la gente pues tuviera algo que hacer en estas zonas. Este proyecto le ha funcionado y ha servido para contrarrestar un poco, porque inclusive el presidente Biden en la última reunión que tuvo con López Obrador le sugirió que aplicara esto mismo en Centroamérica, porque el problema, y ahí caigo a la cuestión de la migración, es gravísimo, es un problema humanitario tremendo, ¿no? Porque tienes tú en centroamericanos, gente de los países caribeños, tienes gente, inclusive sudamericanos, que vienen pues por la crisis, por los efectos de la pandemia, la pobreza, y se concentran en Guatemala, en la frontera, y entran en cantidades impresionantes, 5,000, 7,000 personas a la fuerza, entran hacia México a intentar cruzar por todo el país hacia Estados Unidos, y entonces eso conlleva, te decía yo, un drama humanitario, porque hay muertes, hay desapariciones, inclusive los utilizan como mulas para transporte de droga, una serie de problemas de mucha gravedad. La última ocasión, que fue hace una semana y media, fallecieron 250 personas en eventos de accidentes y todo eso. Entonces, esto es gravísimo, porque no solamente eso, sino que llegan hacia la frontera, y pues en la frontera está cerrada por la pandemia, no pueden pasar, y entonces están ahí todas las cantidades impresionantes de gente, migrantes, que pues son circunstancias pues muy visibles en estos efectos de la pandemia en este 2021, ¿no? Entonces, esos son elementos que hay que resaltar. Finalmente, en los últimos años, América Latina está dando un particular giro de vuelta hacia la izquierda, y de hecho México es uno de los primeros países que tuvo este regreso apostando por los partidos de esta tendencia. ¿Qué rol desempeña México en estas circunstancias? ¿Es protagonista, es líder en este giro, o qué incidencias tiene en el plano continental? Mira, me da la impresión de que, independientemente de que no se ponga, digamos, o sea, no busque el liderato, parece que de manera natural y por historia se busca que México lleve el liderazgo. No solamente por la posición privilegiada geopolíticamente que te decía, ¿no? Con todos sus problemas que implica eso, sino que aparte en México, sobre todo en este sexenio de López Obrador, lo que hace es intentar solucionar sus problemas internos, prioriza sus problemas internos. Esto te va a dar una idea. Por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha visitado ningún país de América Latina, solamente ha ido a Estados Unidos
por la cuestión del Tratado de Libre Comercio y para refrendar, ¿no? Entonces, no ha visitado ningún país de América Latina. Sin embargo, porque obviamente la cuestión interna pues es gravísima, está tratando de alguna manera de poner una especie de orden, ¿no? Aparte de México siempre se ha manejado con la política exterior que se llama Estrada y que es de respeto a las soberanías y decisiones de los gobiernos, además de protección a perseguidos políticos, entre otros, bajo la máxima de relaciones exteriores de México, que es el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta frase lo tomaron del presidente Benito Juárez García. Entonces, eso vendría a ser, digamos, la cuestión de México. Izquierda, él se definió en el último con informe popular que hizo en el Zócalo, donde se reunieron 250,000 partidarios de Morena y de simpatizantes de López Obrador. Aquí cada año se hace un informe. Entonces, en este informe que se hizo, él se definió de izquierda, ¿no? Pero es una izquierda muy atípica porque básicamente tiene que ver con el priorizar a los pobres. Entendió perfectamente que la pobreza extrema era un asunto que había que resolver. Entonces, te decía, es izquierda muy del 2021, ¿no? Muy original, muy atípica, no es la izquierda tradicional o esto que llaman socialismo o comunismo, no tiene nada que ver con eso, porque como te comentaba al principio, el hecho de tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá hace que ese tipo de extremos nunca va a llegar a ocurrir. Simplemente lo que está haciendo a la izquierda, que le llama, es tratar de nivelar esa desigualdad, esa gran desigualdad que existe en México todavía. Está tratando de hacer, por ejemplo, desde que entró el salario en la frontera norte lo subió al doble. Si te pagaban 100 pesos, lo subió a 200, ¿no? Obviamente, para hacer todos estos cambios necesita tener los recursos. ¿De dónde va a obtener? Pues de la austeridad que se implementó como gobierno. Desapareció el Estado Mayor Presidencial, por ejemplo, que cuidaba el presidente, que eso costaba un recurso económico. Vendió o se deshizo del avión presidencial. Es un presidente que viaja en avión comercial, se mueve con lo mínimo de ayudantes y de protección, que por cierto también conlleva un riesgo, pero así lo hace, siempre lo ha hecho así, y entonces eso le da una particularidad en su forma y estilo de gobernar. Pero te decía, es un tipo de izquierda muy atípica, muy original, si vale el término, porque está más concentrado en nivelar estas grandes desigualdades que existían en el país y de predicar con el ejemplo, ¿no? Es un gobierno austero, pero que haga mucho. A eso le llama la cuarta transformación, o sea, un gobierno que transforme. Para que tengan una idea, la primera transformación se le llama la independencia que tuvo México de España. La segunda transformación fue en 1855-57 con la presidencia de Benito Juárez García, con las reformas, las leyes de reforma, cuando se separa la iglesia del Estado, literal, lo separa, y además se sufre la intervención de Francia. Francia invade México. Entonces, bueno, ahí tienen una guerra, un conflicto gravísimo, y bueno, esa es la segunda transformación. La tercera transformación se le denomina a la Revolución Mexicana, que fue en 1910 a 1917. Había, previo a la Revolución, un periodo de una dictadura de Porfirio Díaz que duró 30 años. Entonces estalla la revolución y de ahí surge la Constitución Mexicana de 1917, que marca prácticamente todo el horizonte que va a ser México ya en el siglo XX y después el XXI, claro, con las reformas que se hicieron, pero ese es, digamos, el rumbo, ¿no? Y bueno, es una izquierda, pues, que se apoya mucho en tratar de devolver algo a esas fuerzas de los más necesitados y de que mejorarles la calidad de vida, para que a la vez de mejorar la calidad de vida, también ellos a su vez compren productos y se genere el motor de la economía. Esa es la idea. Se llama demanda agregada, economías de escala, pero sobre todo demanda agregada, lo que aplicó en algún momento en la crisis de los años 30 el presidente de Estados Unidos para sacar a su país de la Gran Depresión, un hecho y un hito histórico en la economía del mundo. ¿Considera usted que entre Evo Morales y Andrés Manuel López Obrador
¿Hay grandes similitudes por el proceso de ascenso, la narrativa que manejan y la forma de gobernar en este primer sexenio? No, no creo. Solo pasa de una simpatía, la simpatía por lo que representaba, digamos, de que un presidente indígena llegara al poder, pero una de las cosas, unas grandes diferencias donde es totalmente lineal. En México hay una frase que es vigente desde los 1917 para adelante, con todos los gobiernos: sufragio efectivo, no reelección. En este país ningún presidente se reelige. Eso lo tiene muy claro. Por lo tanto, esta intensificación de su trabajo, inclusive, siempre lo repite. Aquí, el problema en América Latina es que muchos personajes políticos no sé, pierden el rumbo y se repiten, y eso es algo que no funciona en la política mexicana. O sea, definitivamente la no reelección va a seguir porque es parte de su sistema político, ¿no? Entonces ahí obviamente hay una gran diferencia. Bueno, queremos agradecerle mucho a Fidel por esta valiosa información que nos ayuda mucho a entender lo que ocurre con el país del norte y también la importancia y el rol que este desempeña no solamente en su región, sino también para toda América Latina. Gracias, y aprovecho esta oportunidad para desearles un feliz 2022. Sé que en este momento están atravesando un problema de salud muy importante, muy lamentable. Espero que lo solucionen y que pues la ciudadanía tome su papel de ciudadanía. Aquí se le llama la revolución de las conciencias, le llama el presidente López Obrador a esta dinámica de que los ciudadanos tomen parte de sus problemas y decidan y se hagan partícipes, se interioricen y participen más de los acontecimientos que lleva su país. Entonces, también para ustedes, para su staff, para todos los realizadores, los productores de su programa, un cordial saludo, felices fiestas de fin de año y un buen 2022. Muchas gracias, Fidel. Igualmente para usted, feliz año nuevo y será hasta una próxima entrevista. Gracias. En un país marcado por una profunda desigualdad económica y social, así como problemas tan grandes y extensos como su territorio, formaron también un cansancio por la vieja clase política que gobernó hasta el momento del ascenso de Andrés Manuel López Obrador. Y estos factores son claves para entender el por qué Morena triunfó en las elecciones de México hace ya 3 años. Asimismo, aunque López Obrador y Evo Morales tengan ciertas similitudes en el proceso de ascenso al poder, hay unas diferencias marcadas durante la gestión y el gobierno que llevan a cabo. Entre ellas, una muy importante, el no a la reelección en México. Por otro lado, aunque López Obrador mismo se haya definido como izquierdista, las relaciones comerciales que tiene este país con Estados Unidos y con Canadá marcan hasta cierto punto las políticas económicas, comerciales que lleva a cabo este país, que a nivel interno se ha ocupado mucho de los más necesitados. Que esto le dio grandes resultados a López Obrador, dándole una gran aprobación hasta esta mitad de sexenio. Esto fue lo que nos dejó la entrevista con el periodista y economista desde México, Fidel Carlos Flores. Nos veremos en un próximo programa a las 20:30 por nuestra página de Facebook T29 Entrevistas y nuestro portal web t29medios.com para todo el mundo. Y por TV Latina, Canal 42 Señal Abierta y Canal 16 Cotas Cable TV para Montero y todo el norte integrado. Que tenga un muy feliz y próspero año nuevo. Hasta luego, permiso.